lo que suponemos de natural en el ser humano tiene menos de natural y más de cultural de lo que imaginamos, ¿no? El fin pues, no es llegar, digamos, a una curación definitiva porque, bueno, tal cual como una curación así definitiva no hay. ¿Es posible realmente entender el inconsciente? Nosotros tenemos como una especie de ilusión simplemente de control, ¿no? Ya. Lo único que tenemos como herramienta para interpretar nuestros sueños es el lenguaje, es el relato, son las palabras. El cuerpo es sensible al lenguaje, el cuerpo es sensible a la cultura. Y yo para saber que esa chica te ha producido, digamos, esa sensación a primera vista, lo tienes que transformar en discurso. Que en realidad una de las formas del encuentro amoroso es buscarse a uno mismo, digamos, ¿no? ¿Cómo se manifiesta el autocastigo en nuestra vida diaria? El autocastigo lo que hace es hacer que tu vida se vuelva... Bienvenidos a un nuevo episodio de 360 Podcast. Antes de iniciar, recuerden por favor suscribirse al canal, que eso nos ayuda mucho para que sigamos trayendo este tipo de contenido. Y también síganos en Instagram, que ahí estamos constantemente subiendo historias y contenido que complementa todo lo que ven acá en los episodios completos. Hoy tenemos un gran invitado, Leonardo Prado, bienvenido. ¿Quién eres y a qué te dedicas para presentarte ante la audiencia? Uy, qué preguntas, ¿no? Esa del ser así súper complicada, ¿no? Pero bueno, mi nombre es Leonardo Prado, soy psicoanalista de orientación lacaniana. He trabajado bastante en hospitales y en temas de salud mental, en atención clínica y también en docencia universitaria, ¿no? Sobre todo. Leonardo, Sí. para ir empezando, no sé si nos puedes comentar un poco qué es el psicoanálisis. Vaya, es una pregunta así compleja, ¿no? Pero tiene varias formas de ser respondida. Porque quizás, bueno, el psicoanálisis es muy amplio, ¿no? Para definirse, digamos, de una sola forma. Hay varias diferencias, digamos, entre las personas que han ido desarrollando el psicoanálisis, autores, perspectivas, escuelas, etcétera, ¿no? Pero para mí, fundamentalmente, el psicoanálisis es una praxis, ¿no? El psicoanálisis es fundamentalmente una práctica. Una práctica que involucra diferentes aspectos, pero fundamentalmente una práctica que tiene que ver con el lenguaje y el cuerpo, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál sería el objetivo fundamental del psicoanálisis? Bien, o sea, el psicoanálisis es complicado definirlo, ¿no? Porque si bien, como te decía, es una praxis, también es una experiencia, ¿no? El psicoanálisis es una experiencia que involucra cierta radicalidad de la relación con el lenguaje y también con la corporalidad, ¿no? Que bueno, que tiene un uso, no sé, social, que es un poco la parte terapéutica, pero que no es su único fin. Eso es lo interesante, digamos, del psicoanálisis, ¿no? Que bueno, no está orientado simplemente al tratamiento, a la cura, o que una persona, digamos, entre comillas, mejore en algún aspecto, sino que es una perspectiva que se orienta a llevar al sujeto a cierta experiencia en relación con el lenguaje y que pueda producir como una especie de saber, ¿no? Y bueno, aquí ya va la primera frase polémica, digamos, el saber no es necesariamente terapéutico, ¿no? O sea, porque las disciplinas del saber, ya sean teóricas o ya sean vivenciales o experienciales, que transitan por un psicoanálisis, se topan con diferentes resistencias, ¿no? Tanto para el sujeto que investiga alguna cosa teórica y que fundamentalmente son sus propias resistencias las que le impiden llegar al saber, ¿no? Porque hay una relación con el saber que no en todos los casos, sí, pero en la mayoría parte de los casos tiene que elaborarse desde una perspectiva de confrontar algo que es difícil de ver, ¿no? Todos los saberes así importantes en la historia, ya sea de las ciencias o del propio psicoanálisis, de los testimonios de los analistas que han transitado por un diván, que han pasado por un análisis, han tenido que confrontar a veces un horror de saber ciertas cosas, ¿no? Entonces, a veces pensamos que el saber es un tránsito, digamos así, alegre y feliz. No, digamos, ¿no? El saber requiere, digamos, el confrontar ciertos puntos difíciles que provienen justamente de uno, ¿no? ¿No? Entonces, sí es un punto de vista que, claro, a veces cuesta, digamos, entender, ¿no? Pero si se lleva un psicoanálisis puro hasta el final, entonces uno tiene que estar dispuesto a confrontar este punto que nosotros le decimos real del saber, ¿no? Nos decías, Leo, que el psicoanálisis se usa con temas con fines terapéuticos en algunos casos y en otros contextos. No sé si podrías explicarnos un poquito en qué otros contextos. Bueno, primero, en los contextos terapéuticos, el psicoanálisis es funcional y se puede aplicar a los ámbitos institucionales, ¿no? Hospitales, no sé, colegios, qué sé yo. Muchos de los colegas psicoanalistas trabajan en hospitales, en colegios, en instituciones
de todo tipo, ¿no? Que es una aplicación del psicoanálisis, pero tiene una diferencia con el psicoanálisis puro, que es el que se lleva a este extremo que te decía, digamos que tiene que ver más con una relación con el saber, ¿no? Con el saber personal. El psicoanálisis no está aliado al ideal de curación, Ya. pero sí puede tener efectos terapéuticos en su tránsito, ¿no? Pero el fin, digamos, no es llegar, digamos, a una curación definitiva, porque, bueno, tal cual como, no sé, como una curación así definitiva no hay, ¿no? Al menos en los aspectos mentales, ¿no? Porque, bueno, ¿quién podría decir en esta época que es normal, digamos, por ejemplo, ¿no? O que, no sé, está completamente cuerdo, digamos, Ya, o no, ya. o no está afectado, digamos, de alguna manera por la cultura, por la civilización, por todo lo que nos rodea, digamos, o sea, no hay persona que pueda decir así, yo soy una persona claramente normal, ¿no? Claro. Claro. Entonces, más que con un fin de curar, como tú dices, sería más un fin del saber, el autoconocimiento de cada persona. Sí, quizás la palabra autoconocimiento no se aplica tanto, ¿no? Ya, A la ya. jerga psicoanalítica, pero sí tiene que ver con el saber, ¿no? Con el saber que se puede elaborar en una experiencia, digamos, que no está del lado de esas perspectivas yoicas, digamos, orientadas hacia uno mismo, ¿no? Que son todos los autos que conocemos, ¿no? Ustedes deben saber todos los autos que la psicología maneja, ¿no? Autoestima, autoimagen, Exactamente. digamos, ¿no? Todos ellos, digamos, sino una perspectiva en la que más bien uno se pueda desembarazar de esas perspectivas identificatorias que son las que configuran al yo para adentrarse, digamos, a un punto en el que quizás el sujeto es desconocido incluso para sí mismo, ¿no? Entonces eso se va construyendo en el transcurso de un análisis, ¿no? En esa relación con el lenguaje, que si bien, no sé, junta a diferentes disciplinas terapéuticas, porque, bueno, todas las terapias, al menos psicológicas, están articuladas al lenguaje o la palabra, ¿no? Pero el uso que hace el psicoanálisis del lenguaje y la palabra, ese es lo que lo hace particularmente interesante, ¿no? ¿Qué nos puedes decir acerca del inconsciente? ¿Es posible realmente entender el inconsciente? Bueno, sí, o sea, el inconsciente, bueno, la palabra inconsciente existía antes de Freud, ¿no? Es una palabra que, bueno, no ha sido muy explorada hasta él, ¿no? Mm, Que él lo que hace, digamos, es un poco otorgarle un contenido, ujú, constituirla como un objeto de estudio y configurarla de alguna manera desde una perspectiva nunca antes así explorada, ¿no? Para Freud se le presentó, digamos, como una opacidad difícil de ser interpretada, pero que él se sirvió de algunos recursos para poder dar luz y constituir y construir ese su objeto, digamos, de estudio, ¿no? Que en Lacan, por ejemplo, ya está orientado hacia el lenguaje, ¿no? Lacan, bueno, es famosa esa su frase de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, etcétera, digamos, ¿no? ujú, Aunque hay mucho más allá de esa perspectiva en lo que va desarrollando su teoría, ¿no? Entonces, el inconsciente en sí, a partir de Freud, ya no tiene esa connotación de ser un lugar oscuro, bajo llave, que está en las profundidades, digamos, del alma humana, ¿no? El ujú, inconsciente más bien es superficie, ¿no? mm, Es una superficie Ok. y de lo que se da cuenta Freud es que está presente cada vez que uno habla, ¿no? Es como que cada vez que uno habla hay como dos registros, ¿no? Un registro de lo que uno está diciendo más o menos textualmente, ujú, ¿no? Pero siempre por debajo hay un subregistro que opera como en un segundo plano, Ya. que ujú, es a donde Freud apunta su interpretación, ¿no? Y se sirve de objetos en su tiempo que son muy particulares y muy interesantes, ¿no? Eh, del sueño, por ejemplo, ¿no? Que es el primer objeto del cual Freud se sirve para poder teorizar el inconsciente. Es famosa su publicación, que a propósito funda eh, el pensamiento del siglo XX, ¿no? La modernidad, que es la interpretación de los sueños, ¿no? Que se ujú, publica en 1900. Bueno, y cuando uno dice así, la interpretación de los sueños debe decirnos exactamente qué significa cada sueño, y uno se imagina esos libros así como diccionario que ujú, publican sentidos, que quién los construirá. Freud lo claro. que abre ahí es un poco la dimensión de que hay algo que el sujeto no puede controlar del todo, Ujú, porque, bueno, nadie puede controlar sus sueños, por más lúcidos que sean. ujú, Uno en el sueño es particularmente un objeto, ¿no? ujú, Luego, cuando uno relata el sueño, por ejemplo, ahí se constituye como un sujeto,
Es decir, ahí se otorga como un personaje que ha soñado, que le ha pasado una cosa, ordena las secuencias en pasado, presente, futuro, ya ordena todo ese caos de imágenes nómadas que ha vivido como experiencia surreal en el plano de la no vigilia, ¿no? En el plano de, no sé, del dormir, ¿no? Pero cuando uno está soñando es como si uno fuera un objeto de esas imágenes, de esas representaciones que lo conducen de un lugar a otro. Y como él mismo decía, ¿no? Representaciones que se condensan, que se desplazan, figuras que se unen. No sé, en un sueño, digamos, uno puede soñar que está en el colegio, pero al mismo tiempo sus compañeros son de la universidad, ¿no? El tiempo como que se Claro. diluye. En esa representación, por un momento es como un familiar, pero al mismo tiempo es un amigo. Entonces toda la realidad como que pasa en un plano en la que, bueno, el sujeto relata, digamos, esa experiencia tan loca que ha vivido, digamos, durante la noche, y al transformarla en palabra, ocurre este fenómeno que te decía, ¿no? Relata algo, pero relata lo que cree haber vivido, ¿no? Pero debajo de ese relato, ahí es donde se sitúa la interpretación del analista, ¿no? En lo que del todo no está dicho, en lo que está operando en un segundo plano, en lo que, bueno, en psicoanálisis se llama la enunciación del sujeto más que el plano del enunciado, ¿no? Entonces Freud se sirve de objetos muy singulares para poder configurar esto que va a llamar inconsciente, ¿no? El sueño, los lapsos, los olvidos, los actos fallidos, fundamentalmente el síntoma, ¿no? Los síntomas llamados histéricos no se explicaban vía la medicina, ¿no? O los médicos no querían saber, ahí está ese punto interesante, digamos, de que no hay otra explicación de que algunas partes del cuerpo queden dañadas sin una explicación estrictamente biológica, ¿no? Que es el campo de la medicina, ¿no? Y bueno, frente a esos fenómenos que empiezan a ocurrir, el médico dice, bueno, como no puedo explicarlo, digamos, entonces, bueno, no sé, deben estar fingiendo, no es verdad, ¿no? Tiene que haber una explicación biológica, etcétera, ¿no? Freud lo que hace, digamos, es escuchar un poco el malestar que estaba detrás de estos síntomas vía la palabra y vía el lenguaje y articularlos y descubre, bueno, que algunos de los síntomas corporales se producen por ciertas relaciones traumáticas infantiles, vivencias personales, ¿no? Algo que ahora en la época actual no podríamos negar, ¿no? O sea, no podemos negar que el cuerpo se enferma de, no sé, de las palabras, del lenguaje, de lo que alguna vez uno ha recibido, no sé, como insulto o de alguna experiencia personal, digamos, ¿no? O sea, el cuerpo es sensible al lenguaje, el cuerpo es sensible a la cultura, el cuerpo es sensible, bueno, y bueno, ahora, claro, decimos esto como si fuera muy normal, digamos, ¿no? Pero nosotros podemos influir en el inconsciente voluntariamente. No, o sea, bueno, en realidad es interesante la relación que tenemos con el inconsciente, ya sea en esta perspectiva lingüística, ¿no? Como en la perspectiva corporal, ¿no? O sea, es como decir que uno puede gobernar enteramente sobre el cuerpo, ¿no? Yeah. Es decir, nuestro cuerpo, sí, lo gobernamos, lo habitamos, estamos en él, pero, o sea, cualquier rato nos sorprende, ¿no? Es como dice Kafka en uno de sus cuentos, que es El médico rural, digamos, dice, uno nunca sabe lo que puede pasar en su propia casa, ¿no? Uno nunca sabe lo que puede encontrar dentro de su propia casa, ¿no? Y esa frase, para mí, bueno, es bastante psicoanalítica en el sentido de que el psicoanálisis te confronta con eso que uno contingentemente nunca sabe que va a encontrar dentro de sí mismo, ya sea, digamos, a nivel de las construcciones lingüísticas como la corporalidad, ¿no? El cuerpo es bastante extraño, ¿no? Creemos que sabemos mucho sobre él, pero en realidad siempre nos sorprende con algo. En realidad a veces solamente nos damos cuenta que tenemos cuerpo, no sé, cuando nos duele, cuando nos enfermamos, ¿no? Y ahí vemos que hay una distancia que no es tan visible cotidianamente entre la construcción mental que tenemos de él y lo que realmente le sucede. De hecho, es muy curioso que tengamos que ir donde un completo desconocido, digamos, a que nos diga qué es lo que nos pasa, ¿no? Claro. Esa es un poco la relación que tenemos con nuestro inconsciente. Podríamos decir, es algo que nos pertenece de alguna manera, pero que del todo no sabemos sobre él. No es, Freud va a decir eso, es como una otra escena, es un saber no sabido por el propio sujeto, ¿no? Que siempre lo va a hacer sentir como un extranjero en su propia tierra. En ese aspecto no podríamos tener algo o hacer algo que pueda influir ya sea directa o indirectamente, pero obviamente de forma voluntaria en el inconsciente.
Yo pienso que no. Eso nos influye de alguna manera y nosotros tenemos como una especie de ilusión simplemente de control, ¿no? Ya. Como todo control siempre es ilusorio, ¿no? Mm, Todo control de seguridad, por ejemplo, siempre es ilusorio, es netamente simbólico, ¿no? Es como, no sé, la película es El Club de la Pelea, lo ujú, relata muy bien el personaje, dice, digamos, ilusión de seguridad, ¿no? O sea, nos dan así toda una cartilla donde dice que si pasa un accidente, no va a ocurrir nada, todos tranquilos, van a caer las máscaras, etcétera, digamos, ¿no? ujú, Cuando en realidad nada de eso va a suceder, ¿no? Es simplemente una ilusión de seguridad, digamos, ¿no? Pero es como el control es el que nos da esa como ilusión de que tenemos cierta propiedad sobre algo, ¿no? A veces igual me decían, digamos, bueno, yo cuando doy clases, yo puedo controlar mis sueños, ¿de qué está hablando, digamos, ¿no? O sea, yo puedo ujú, controlar mi inconsciente. Es difícil que uno pueda controlar su sueño como tal, ¿no? Uno puede tener sueños lúcidos, o sea, ujú, es decir, darse cuenta que está soñando, ¿no? Pero aún cuando se dé cuenta que está soñando y uno dice, bueno, ya estoy soñando, puedo, libre albedrío, puedo hacer lo que quiera, ¿no? No hay ujú, represión, ¿no? eh, uno se va a encontrar de que no puede del todo lograr todo eso que quiere porque el mm, mismo sueño lo conduce por diferentes lugares, ¿no? mm, Quizás la experiencia del sueño es una de las más interesantes porque ahí realmente es como si algo apareciera que nos hace despertar paradójicamente, ¿no? Y que en la realidad estemos particularmente más bien adormecidos, ¿no? Porque Y todo tenemos que configurarlo en ciertos parámetros, ¿no? en cuestión de los sueños que mencionas, desde el psicoanálisis se podría interpretar que realmente tienen un significado específico. Sí, no, o sea, no específico, sino subjetivo, ¿no? Ya. O sea, es un significado que cada soñante, digamos, que cada analizante, si es que lo relata en una sesión analítica, construye, ¿no? A veces mm. pasa que, no sé, un familiar sabe que uno ha estudiado, no sé, psicología o es psicoanalista y te dice, bueno, me he soñado con esto, ¿qué significa, digamos? No sé, nada, digamos, ¿no? Nada en sí, ¿no? Por sí solo, al igual que Lacan define un poco su representación de lo que es el lenguaje y los significantes y las palabras, por Ujú, sí solos no significa nada, ¿no? Lo Ok. que decía Freud es, bueno, asocie, ¿no? mm, Asocie, ¿con qué puede asociar ese sueño? Y las personas relataban o cosas que les habían sucedido en su cotidiano o cosas que les habían aparecido en su infancia. Entonces, la misma persona construye el sentido del sueño Mm, sabiendo que siempre hay un punto que va a ser imposible de de interpretar, alcanzar. de alcanzar, ¿no? Que va a ser como un borde, un límite. Porque lo único que tenemos como herramienta para interpretar nuestros sueños es el lenguaje, es el relato, Mm, son las palabras, ¿no? Pero las palabras nunca van a alcanzar para nombrar esas imágenes tan mm, raras, tan nómadas, ¿no? Porque a veces cuando el paciente relata, no sé cómo era, no puedo describir claro. exactamente, estaba ahí, pero de pronto se transformaba en otra cosa, luego sentía que estaba en otro espacio, y no puedo explicar bien la sensación o la cara que he visto. Era una por- mezcla entre una cara de un familiar, pero al mismo tiempo de un amigo. Es como si se hubiesen juntado dos representaciones y no sé bien cómo describir, ¿no? claro. O sea, porque los sueños rompen un poco la barrera del lenguaje. Sí, claro, son prelingüísticos, ¿no? O sea, los Mm, sueños eh, son imágenes prelingüísticas, ¿no? Muchos autores han trabajado el sueño, no solamente el psicoanálisis, ¿no? Digo, no desde una perspectiva estrictamente biológica, ¿no? Porque lo biológico ha descrito, claro, qué es lo que ocurre en el sueño a nivel de procesos cerebrales, ondas, Claro. ¿no? ujú, Pero, o sea, del contenido es un poco lo que hace bastante interesantes los sueños, ¿no? O sea, eso es lo que inquieta un poco a los seres humanos cuando sueñan, ¿no? ¿Por qué he soñado esto? ¿No? Es un espacio donde pareciera que se juntaran restos como una especie de aparato digestivo de la mente, digamos, ¿no? mm, Como un lugar donde se procesan quizás las representaciones y se arma un bolo extraño, ¿no? Que son restos, ¿no? Y claro, el psicoanálisis, y eso es interesante porque Freud construye lo que es el inconsciente a partir de esos restos. Y esa es un poco una orientación que hasta ahora mantiene el psicoanálisis, aun cuando hayan pasado más de un siglo, digamos, de la interpretación de los sueños, etcétera. El psicoanalista y el psicoanálisis construye su saber a partir de los restos que dejan las otras disciplinas científicas, los Mm, restos mm, eh, infantiles que tiene una persona como recuerdo. Es decir, se nutre de esos restos, de eso que no es abordable por las generalidades, por la totalidad,
para ahí encontrar algo de saber. Es como si dijera, bueno, no sé, un saber X define algo que es para todos, pero bueno, nunca es para todos, ¿no? Siempre hay una excepción, digamos, aunque sea para el 99% de las personas, ¿no? Va a quedar un resto, ¿no? Ese 1% al que no se le aplica la regla por algún motivo, ¿no? Siempre la excepción. Entonces, claro, el Claro. psicoanálisis que le interesa ese 1%, donde fracasa el saber que trata de formalizar una cosa más universal y se nutre de eso que ha sobrado para poder encontrar ahí al sujeto, al ser humano. En ese sentido tiene una similitud muy grande con la antropología, ¿no? Y pasando un poco al tema del amor, enamoramiento dentro del psicoanálisis, ¿cómo influye el inconsciente dentro de nuestros Claro. procesos de elección para una pareja? Bueno, el amor es un tema bastante amplio que se estudia desde diferentes perspectivas, ¿no? Hay perspectivas biológicas, sociales, psicológicas, psicoanalíticas, efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, es un objeto interesante porque siempre tiene algo de enigmático, ¿no? Y lo que es interesante es que todas las perspectivas que tratan de formular verdades como acabadas o absolutas tienden, digamos así, como a equivocarse, ¿no? Porque surge algo así como diferente, ¿no? Bueno, el amor es un objeto cultural, ¿no? Los animales no, por más de que queramos en esta época imaginar que se enamoran, no se enamoran, ¿no? Ellos no necesitan de toda nuestra burocracia, que yo le llamo así, de los procesos de, no sé, de escribir, mandar cartas, dar signos, ¿no? Dar signos de amor, ¿no? Porque el amor, por lo menos como aparece en los seres hablantes, demanda signos por parte del otro, ¿no? Porque si no, no se puede saber si una persona está enamorada, ¿no? Los animales no necesitan signos específicos, tienen rituales de apareamiento, etcétera. Bueno, rituales desde nuestra lectura, desde nuestra perspectiva, ¿no? Bueno, hacen cosas, ¿no? Pero siempre son idénticas, siempre son iguales, etcétera, ¿no? En cambio, el amor en la dimensión humana demanda otra especie de signos para hacerse visible, ¿no? Demanda cierta función del lenguaje también, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay diferentes construcciones. Una de las formas más interesantes la desarrolla Miller, que es un psicoanalista, en un texto que no recuerdo bien, pero que es así sobre el tema, las lógicas de la vida amorosa, donde, bueno, da algunas diferentes perspectivas de cómo es el encuentro, ¿no? Retomando algunas ideas freudianas también, por ejemplo, de que el amor tiene siempre algo de narcisista, ¿no? Quizás narcisista es una palabra que en esta época está bastante tergiversada justamente porque, bueno, se ha difundido tanto, es parte del léxico, todo se explica con ese significante en esta época, ¿no? O sea, y se ha articulado mucho a cierta toxicidad en las relaciones, etcétera, ¿no? Pero bueno, cuando Freud dice que el amor tiene una perspectiva narcisista, es que en el fondo a veces uno no, o sea, se enamora como de una manera muy, muy especular, como de un reflejo, ¿no? Que en realidad una de las formas del encuentro amoroso es, no sé, buscarse a uno mismo, digamos, ¿no? A un reflejo de uno mismo, ¿no? Y eso pasa en el discurso convencional, ¿no? O sea, uno a veces quiere enamorarse de una persona que es como uno, ¿no? Yo busco a alguien que sea como yo. No es que lo dice así tampoco, pero es que dice, bueno, yo quiero que le guste lo mismo que yo, porque tengamos que hablar, que sea el mismo equipo, que sea, no sé, que le tenga los mismos intereses. ¿Eso tú crees que es algo inconsciente que tenemos o...? Es más identificatorio para mí, ¿no? O sea, lo inconsciente va a ser diferente a estas identificaciones que hemos configurado, ¿no? Porque esas ideas que tenemos de nosotros mismos, por eso igual es difícil presentarse, porque uno siempre que se presenta acaba hablando del otro, de otras cosas, ¿no? No sé, porque si yo me presento como lo que el otro dice que soy, no sé, docente, no sé qué, uno siempre se nutre de lo que viene de afuera para decir quién es, ¿no? Eso es lo más llamativo y raro, ¿no? Quizás Freud lo que hace con el tema del inconsciente es que el sujeto pueda decir quién es, rebasando un poco esas palabras que vienen de otros lados, digamos, esas palabras que nos invaden y que nos identifican de diferentes formas en diferentes tiempos, ¿no? Pero quizás sería más identificatorio en esa perspectiva porque es en función a buscar a la identificación yoica que uno tiene con uno mismo, ¿no? Que es el narcisismo. Es decir, como en el mito de Narciso que se mira, ¿no? Uno se puede perder en esa imagen hasta morirse, como en el caso de Narciso, ¿no? Y pensar que, no sé, ¿no? Estar enamorado de ese reflejo y encontrar y buscar ese reflejo en los otros, ¿no? O sea, es decir,
desde un punto de vista un poco autoerótico, pero sí una relación simplemente con uno mismo, ¿no? Ya. Así, esa es una de las formas. Bueno, hay unas 3 o 4 más, no sé si las desarrollo rápidamente o... Claro. Tocando un poco ese tema, ¿qué rol juega o sea, la idealización como tal en Ujú. el proceso del enamoramiento y por qué es tan frecuente? Claro, ese es como un segundo punto, exactamente, ¿no? Ya. O sea, porque la otra perspectiva un poco de la lógica amorosa es Ujú, el ideal, ¿no? Mm, Entonces uno busca un ideal que se desprende muchas veces de lo que Freud desarrolló como el complejo de Edipo, ¿no? Como el padre o como la madre, ¿no? ujú, Que en los tiempos de Freud era bastante revolucionario y hasta complicado, digamos, decir que esos primeros modelos que hemos tenido del encuentro amoroso ujú, han marcado tanto nuestras vidas, han construido nuestras representaciones de lo que configura la relación con lo amoroso, que ujú, tendemos a posteriormente repetir y buscar los mismos modelos idealmente, ¿no? ujú. Entonces, no sé, eso se escucha clínicamente un montón y hasta convencionalmente que uno, bueno, encuentra similitudes entre su pareja y su madre, o hay matrimonios que acaban siendo, digamos, una relación madre-hijo, ¿no? Donde la ya. esposa sí acaba siendo la mamá del Mm, de la pareja, le tiene que pedir permiso para salir, no sé, pues hasta los apoditos que se ponen, papi, mami, no sé qué, o sea, son cosas así que, bueno, si bien no son así definitivas, son llamativas de las relaciones entre los seres humanos, ¿no? ujú, Entonces, claro, Freud en su tiempo eh, dice, ¿no? Estas cosas un poco polémicas donde uno en realidad no busca al otro, no como tal, sino busca una representación ideal de esos modelos amorosos, de vestigios, de restos del pasado que operan de manera así bastante inconsciente, ¿no? ujú. Entonces ahí, digamos, ya podría ser algo un poco más, una representación más simbólica de uno de los padres idealmente, ¿no? Pero bueno, hay otras formas más que a partir de la teoría de Lacan podemos ver que se desarrollan, ¿no? Una especie de amor también sintomático, ¿no? Que a veces uno busca un acompañamiento sintomático del lado de alguien, ¿no? Porque eso es lo interesante del amor, ¿no? El amor nos hace pensar, digamos, bueno, o sea, si lo pensamos desde una perspectiva idealizada, vamos a decir, bueno, el amor es ese sentimiento hermoso y bello, ¿no? Ujú, Pero el que se enamora está dispuesto también a aceptar las consecuencias de ese encuentro, que ese encuentro, por la disparidad que hay entre los que se encuentran, porque nunca van a ser iguales, fantasiosamente Claro. iguales en el narcisismo, siempre va a traer algo de malestar, ¿no? Entonces aquel que está dispuesto a enamorarse también tiene que estar dispuesto a confrontar cierta dosis de malestar, que es lo que involucra el lado amoroso, sintomático, ¿no? ujú. Pero que al mismo tiempo eso es lo que lo articula un poco a eso, ¿no? Esa paradoja que hay en el encuentro amoroso de por qué uno se puede enganchar a aquello que le hace mal, ¿no? Si quizás si fuéramos seres estrictamente biológicos, uno diría, bueno, no sé, pues por instinto, qué sé yo, de conservación, se alejaría de toda cosa que le haga daño, Claro. ya sea Mm, comida, pensamientos, venenos, alcoholes, relaciones tóxicas, etcétera, ¿no? Pero pareciera que en lo humano a veces hay algo paradójico eh, que Lacan se encarga de configurar como lo que él llama el goce, ¿no? Que nos articula a veces de maneras como una satisfacción paradójica aquello que nos hace mal, ¿no? Entonces eso es lo complicado de decir. O sea, es decir, que yo inconscientemente puedo buscar a alguien para sufrir, digamos, para repetir ciertas cosas. Sí, ¿no? Ese es el horror del saber que a veces mm, algunos pacientes o que, no sé, no, o sea, porque tienen que pasar como esa barrera para decir, o sea, quizás no sea el otro, quizás hay algo en mí que busca cierta toxicidad y que mm, paradójicamente me produce cierto placer, slash sufrimiento, y que estoy apegado a esa cosa de una manera un poco rara, inconsciente, y que busco que se repita. Entonces en eso los seres humanos siempre tropezamos de nuevo y con la misma piedra, digamos, en ese sentido, claro. ¿no? Porque Parejas similares. sí, parejas similares, ya sea, digamos, en el punto de vista ese ideal, digamos, o Ujú, en este punto en el que uno busca repetir algún tipo de satisfacción paradójica. Se podría decir que ese sufrimiento le da placer al humano de alguna forma. Dolor, placer, ¿no? Ahí es como un espacio intermedio y conjuncionado entre dos cosas que a veces es difícil diferenciar, ¿no? Porque en la práctica clínica, cuando abres un poco ese tema, dicen, no sé, es que hay algo ahí que no me permite irme, ¿no?
que al mismo tiempo, no sé cómo explicarlo bien, produce que me quede ahí, sin embargo, no sé, no me produce bienestar. Sí, soy Pero consciente. repito, ¿no? Claro. Ujú. Entonces no sé qué me ocurre, dice la gente, no sé qué me ocurre, ¿por qué sigo ahí si eso me hace daño, ¿no? Entonces hay algo interesante en esa perspectiva que, bueno, desde mi punto de vista ha sido la que me ha hecho escoger el psicoanálisis porque, bueno, ahonda en esa perspectiva en la que el ser humano es estrictamente paradojal, es indeterminado, no está constituido totalmente, siempre puede tener un punto ciego que desconoce de sí, ¿no? Quizás ahí tiene un poco más sentido esta idea que te decía que quizás no sea tan terapéutico a momentos, ¿no? Porque no sé, pues el horror de ese saber a veces no, eh, bueno, son tiempos, ¿no? O sea, no es que al paciente se le dice eso de entrada a la primera sesión, ¿no? Es algo que va descubriendo con el tiempo, con la compañía, con el acompañamiento del analista, de que hay puntos en los que uno se satisface ahí donde quizás no la pasa del todo bien, conscientemente, ¿no? Entonces, otra forma como de elección en la que uno tiende a repetir, ¿no? El sentido común dice, bueno, ¿qué es lo que busca uno? Uno busca su bienestar, digamos, ¿no? Y nadie puede estar en contra de eso, ¿no? Pero lo que se verifica clínicamente es que a veces el sujeto se engancha en aquellos lugares en los que de alguna manera sabe que va a sufrir y lo repite, ¿no? Ese empuje hacia la repetición, ese empuje hacia buscar esos modos de satisfacción paradójicos donde hay un conflicto, eso es lo que hace al amor algo interesante, ¿no? Entregarse, digamos, tal vez ese sufrimiento para saber un poco en el encuentro con esa otredad, con ese ser completamente heterogéneo, también saber cómo funciona uno en el cuerpo a cuerpo, en la interacción, ¿no? Entonces, es súper interesante cómo el psicoanálisis, sirviéndose de estos restos, de estas paradojas, de estas cosas indeterminadas, puede llegar a estos saberes, ¿no? Desde el psicoanálisis, ¿podríamos explicar el amor a primera vista? Cuando una persona nos llama la atención y no otra, es un dato interesante, digamos, ¿no? Porque la construcción que tenemos de nuestro gusto, si bien, no sé, hay generalidades de lo que estándares, digamos, de lo que es así alguien Claro. atractivo, del lado masculino y del lado femenino, de todos los tipos, hay una construcción, ¿no? Hay una construcción específica, digamos, de lo que podría ser atractivo para el mundo en general, ¿no? Siempre nosotros tenemos así como rasgos particulares que filtramos en un plano para que alguien nos llame la atención y no otra persona, ¿no? Pero ahí nuevamente pasa esto, ¿no? O sea, no estamos viendo del todo a la persona, sino estamos como ahí en contacto con esa lectura individual que tenemos, esa extracción que puede ser, no sé, pues extractada así en el tema edípico, si quieres, de los padres, qué sé yo, o del propio reflejo, ¿no? O tal vez, quizás hay algo de eso que como llama la atención en un primer momento, ¿no? Que luego tiene que como rellenarse con ciertos sentidos, con ciertas formas. Hay algo en ese primer encuentro que, que llama la atención, pero no es un primer encuentro, podríamos decir, estrictamente biológico, ¿no? Porque si fuera estrictamente biológico, habría, digamos, algo, bueno, no sé, creo que desde otras perspectivas se explica a partir de feromonas, se explica a partir de neuroquímicos, que obviamente puede ser que estén así operando y funcionando, digamos, ¿no? Pero eso es parte de un cuerpo inaccesible. Pero si yo te digo, digamos, si tú fueras mi paciente, por ejemplo, y me dijeras, esta persona tenía algo llamativo que a primera vista me ha impactado, me ha choqueado, digamos, yo te diría, ¿qué? ¿No? Y ahí la feromona no me va a hablar, digamos, no me voy a decir, digamos, es que era así, era pura química, digamos, ¿no? Sino tú me vas a decir exactamente qué es lo que te llamó la atención, ¿no? Me dirás, no sé, tenía un estilo en particular, tenía, no sé, unos ojos de este tipo, tendría esto, y lo vas a constituir. Y lo vas a construir verbalmente, ¿no? Lo vas a construir con palabras, lo vas a constituir, lo vas a construir. Y eso escapa a cualquier significación eh, del tipo, no sé, pues formal y general para todos, ¿no? Eso es para ti. Y luego puede cambiar
Y si te lo pregunto de aquí a 10 años, seguramente me vas a decir otra cosa, ¿no? ¿No? Entonces, eso es un poco Ya. lo interesante de que cualquier fenómeno, incluso biológico, lo más real posible, corporal, digamos, tiene que transitar necesariamente por la palabra. Porque yo para saber que esa chica te ha producido, digamos, eh, no sé, esa sensación Claro. a primera vista, lo tienes que transformar en discurso. Pero ya hay momentos en los que no seríamos capaces de verbalizar eso, que Claro, sí, sí, seguro, como con los sueños de alguna forma. claro. Pero algo puedes construir, Ya. seguramente algo puedes construir, ¿no? Y ese algo ya te aleja un poco o distorsiona, modifica tu relación con cualquier efecto que podríamos decir natural, ¿no? En el ser humano. Ese es otro punto importante, así para mí, del psicoanálisis, ¿no? O sea que supone a un sujeto afectado por el lenguaje, afectado por la palabra, afectado por la cultura, transformado. El problema es que hemos naturalizado nuestros modos de vida y pensamos que, no sé, pues son comunes, son naturales, que comemos porque tenemos hambre, ¿no? No, efectivamente, en algunos lugares comen porque tienen hambre, ¿no? No sé, pero en sí la relación con la comida es una construcción cultural, la relación con la sexualidad también está afectada por la cultura, por las dinámicas de cada sociedad en sí. Nuestros encuentros sexuales son también súper coreografiados, digamos, ¿no? Están de acuerdo así a todos nuestros instintos, y eso es algo que Freud también formula, aunque hay diferentes interpretaciones. Todos nuestros, lo que suponemos de natural en el ser humano, tiene menos de natural y más de cultural de lo que imaginamos, ¿no? Buenísimo. Y a ver, otro tema que queríamos tocar acá contigo, Leo, Ajá. es sobre el autocastigo. Ya, ¿Qué, claro. ¿Cómo se manifiesta el autocastigo en nuestra vida diaria? Bueno, va a sorprender lo que diga, pero está presente todo el tiempo, Ya. ¿no? Eh, Hace rato hablábamos acerca de esta perspectiva un poco de esas paradojas, de esa cosa, digamos, que hace al ser humano tan singular en esas contradicciones en las que... Y es parte de eso un poco, ¿no? El tema con el autocastigo, bueno, Freud lo va a abordar desde la perspectiva del super-yo, ¿no? Ya. Que ha sido como muy mal interpretado, muy mal comprendido. Es un concepto que ha llevado, que se lleva bastante hacia el equívoco, ¿no? Bueno, si bien no hay una lectura absoluta de los conceptos así en general y siempre están abiertos a nuevos desarrollos, eh, cuando desarrolla este concepto Freud y Lacan lo retoma posteriormente, él, es como si Freud dijera que constantemente estuviésemos siendo oprimidos por una especie de presencia que nos culpa constantemente, ¿no? Que eso es igual lo que les decía hace un momento, nos diferencia de los animales, porque los animales jamás van a sentir culpa de Claro, alimentarse, por claro, ejemplo, ¿no? claro. No sé, un león que caza en la selva, una leona o un tigre que caza en la selva nunca va a sentir culpa de satisfacer no sé, su instinto, su naturaleza, ¿no? En que nosotros podemos sentir culpa por alimentarnos, por ejemplo, ¿no? Por comer carne, por comer ciertos alimentos, podemos sentirnos culpables por cosas que incluso no ameritan y no están estrictamente relacionados a lo simbólico de la ley. A veces pensamos que el origen de la culpa está un poco en las prohibiciones y en las leyes, que también son construcciones culturales, ¿no? Porque nosotros tenemos leyes, generamos prohibiciones y pensamos, bueno, he transgredido una ley, entonces me tendría que sentir culpable. Lo que hace un poco el psicoanálisis en su investigación un poco más profundo es que a nivel clínico, por ejemplo, hay dos estructuras que tienen una relación muy particular con la culpa, ¿no? En un sentido estricto está la melancolía, por ejemplo, el melancólico, que es una forma de psicosis, una forma de depresión mayor, ya psicótica, que, que sí se siente culpable de todo, ¿no? Aunque no haya hecho nada. Aunque no haya hecho nada, él tiene una vivencia con la culpa que es completamente insistente y que lo castiga completamente, ¿no? Y del otro extremo tenemos, no sé, a un perverso, ¿no? Y el perverso, por ejemplo, puede cometer un crimen horrendo, digamos, No y no sentir. sentir culpa, ¿no? Entonces, la culpa no está necesariamente articulada a las leyes, porque por lo menos en las antípodas, estas dos estructuras nos muestran que otro es el régimen de la culpa, ¿no? Que quizás esté presente constantemente en nosotros y estemos siempre tratando de equilibrarla y colocarla, haciéndola coincidir quizás con la ley, ¿no? Pero en sí siempre hay como una especie de empuje muy singular igual y a ese como autocastigo que tenemos, ¿no? A gozar un poco
de esa sensación también de culpabilidad, ¿no? Uno puede sentirse culpable de lo que sea, ¿no? Si yo les pregunto ahora a ustedes, digamos, no sé, ¿cómo se sentirían si, no sé, si aplastan una hormiga, digamos, ¿no? Entonces quizás uno de ustedes me diga, sí, ¿no? Para mí sería terrible, digamos, porque es un ser vivo y todos los seres vivos necesitan vivir, digamos, ¿no? Y para otra persona te puede decir, bueno, no sé, no era una hormiga No simplemente, ¿no? afecta, claro. Y otra cosa es la que le produzca esa sensación de culpa, ¿no? Entonces, el autocastigo y la culpa, el superior, provienen también de esta condición real de los restos. Es algo que se presenta como un resto, ¿no? Nunca vamos a eliminarla del todo y siempre va a insistir y se va a insertar en nuestra economía psíquica, en nuestra economía mental, siempre va a estar presente un cierto grado, ¿no? En mayor o menor medida y se singulariza, que nos lleva, digamos, a veces a silenciosas prácticas, incluso autodestructivas, ¿no? En las neurosis, por ejemplo, en la neurosis obsesiva, es interesante cómo, no sé, el obsesivo tiene que cumplir ciertos actos para lidiar, para alimentar a ese capataz, a ese amo interior que tiene, para expiar esa relación que tiene, como si tuviese que, no sé, alimentar a un amo interior que tuviese, ¿no? Que le exige cosas. Pero lo paradójico es que ese amo interior que cada uno tiene, ese capataz interior, esa especie de esa voz interior que tiene que ver con el pensamiento en algunos casos, en la psicosis una voz real, qué sé yo, eh, te obliga a hacer algunos sacrificios culposos, ¿no? No sé, incluso absurdos, ¿no? A no pisar raya, a lavarte las manos más veces de las que tienes que lavarte, a, no sé, regalar algo a alguien, qué sé yo, Claro. digamos, ¿no? Pero es una insistencia constante, es algo con lo que tenemos que lidiar completamente y que, bueno, está en un punto intermedio entre los efectos de la cultura, pero también un empuje de estos restos que quedan, ¿no? Que tienen que ver con dónde se cimienta la cultura, ¿no? Ahí, bueno, es increíble recomendar algunos textos que para mí han sido fundamentales e importantes de la última parte de la obra de Freud, cuando aborda estos temas sociales, por ejemplo, Tótem y Tabú, digamos, ¿no? El mito del asesinato del padre de la horda, por ejemplo, ¿no? Que bueno, en estos momentos, aunque ya han sido muy estudiados, no solamente por el psicoanálisis, por la antropología, por la sociología, por la filosofía, por las artes, el mito del asesinato del padre es muy interesante, ¿no? Porque en realidad la culpa proviene de eso, dice, ¿no? Y la culpa es estructural en, en la construcción de la cultura, ¿no? Hay el título de un libro que no me acuerdo ahorita el autor, que se llama, digamos, Toda la sociedad está construida sobre un gran cadáver, digamos, ¿no? Y es así, ¿no? O sea, la culpa solamente se puede fundar si algún crimen primigenio, algún crimen así primitivo hubiese sucedido y sobre eso hemos construido toda la sociedad simbólica, digamos, ¿no? Las leyes, etcétera. Entonces es interesante, ¿no? Es como el resto de ese crimen que insistiera constantemente y que tendríamos que pagarlo, bueno, no sé, ¿no? De maneras singulares, cada uno viviendo su relación con el autocastigo, ¿no? Claro. ¿Y podemos las personas aprender a ser más conscientes de estas culpas y Claro. de en qué medida nos estamos autocastigando? Sí, claro. El análisis sirve para eso, ¿no? Porque el análisis te hace dar cuenta de que a veces llevas al extremo ciertas cosas, pero puedes ganar, como dice Freud, algo de terreno igual sobre eso para poder saber por lo menos en qué momentos, ¿no? Que ese es un poco el objetivo del análisis, saber, conocer, investigar, hacer como una investigación de lo singular de uno mismo, acompañado por una persona que mientras tú ejerces tu discurso, interpreta eso que está en un segundo plano, ¿no? El paciente habla, el analista interpreta y vía esa interpretación, esos cortes, esas preguntas, esos puntos, trata de que tú puedas del todo saber hacer también con eso, que es como una fuente del malestar, ¿no? Y puedas conducirlo hacia otras perspectivas en las que, no sé, ¿no? Puedas disfrutar un poco más de la vida en general, ¿no? Porque el autocastigo lo que hace es hacer que tu vida se vuelva simplemente trabajar para ese amo interior, ¿no? Que Freud llama el superior, que hagas lo que hagas, igual te va a castigar o te va a pedir más, ¿no? Digamos, te has dado un latigazo, te va a decir, bueno, por ahora estoy contento, pero date uno más.
Te das uno más, bueno, uno más, ¿no? Uno más y ya te dejo en paz, ¿no? Uno más, ¿no? Entonces, Y es de nunca acabar. es de nunca acabar. No hay que alimentar las ideas superióricas ni a nivel social ni a nivel subjetivo, ¿no? ¿Y qué conductas alimentarían esas ideas? Am, el control, por ejemplo, ¿no? O sea, como decimos en un principio, así tener la ilusión de control, a veces de tener el dominio total, y eso se vuelve a veces en cosas muy autodestructivas como los celos, por ejemplo, ¿no? Que están en función también de ese control, porque el celoso tiene esa paradoja, ¿no? Mientras más quiere controlar, más se le escapa algo, ¿no? Entonces más indaga en algo que quiere, así como saber, ¿no? Entonces dime ahora más, dime dónde estabas, ahora mándame ubicación, ahora mándame esto, ¿no? Es como que todo su ser estuviese dominado por ese amo, digamos inconsciente, por el superior, y ya no queda nada del sujeto, ya no queda nada de él. Está gobernado por un tirano, está gobernado por, no sé, por un amo insaciable que es caprichoso y que le exige siempre una renuncia más, etcétera. En la anorexia, por ejemplo, las anoréxicas les pasa lo mismo, ¿no? Un gramo menos, un gramo Claro. menos. Esta comida tenía 25 gramos, ahora que tenga 24, ¿no? Un poco menos, así, entonces. Cosas irracionales, tal vez. Sí, pero que se disfrazan muchas veces de cosas hiperracionales, ¿no? Entonces hay que tener nosotros cuidado. construimos el sentido. Eso, sí. Entonces ahí es... yo ahí siempre, bueno, digo que la apuesta por el deseo es la más interesante porque la apuesta por el deseo es la que puede ser algo que vacíe, perfore y dé lugar al sujeto, a la persona, y no a este amo inconsciente, ¿no? Y el deseo es que fundamentalmente siempre es deseo de otra cosa, ¿no? Me explico un poco mejor. Es así como que haya por lo menos dos cosas para escoger, aunque lo que sea para que sea lo que tú escojas sea completamente contradictorio a lo que realmente quieres. Cuando uno dice yo quiero esto, ¿no? Hay que preguntarse, ya quiero esto, y también quisiera otra cosa, aunque fuera lo contrario. Ese es un poco el camino del deseo, ¿no? Porque hay para escoger, uno puede elegir. En cambio, para el superior, para el productor del autocastigo, no hay elección. Opción. Es eso y nada más, ¿no? Entonces, cuando uno dice es eso y nada más, ni siquiera, entonces no es la voluntad del sujeto, es la voluntad de ese amo, ¿no? Y eso puede ser, no sé, ¿qué carrera has estudiado? No sé, medicina. ¿Por qué será mi destino? ¿Era eso o nada, digamos, ¿no? ¿Quién escogí por el sujeto? Una especie de voluntad superior a él, digamos, ¿no? Entonces, si puede ser eso o lo contrario, ahí se perfora, digamos, un poco esa idea. Que funciona también para el discurso de la ciencia, ¿no? Y con los saberes que no sean dogmáticos. Porque cuando una ciencia dice, digamos, es eso y nada más, las cosas funcionan así y no hay otra forma de funcionamiento, entonces no hay nada que pueda contradecirla o falsearla, ya no se convierte en una cosa científica, ¿no? Porque lo científico está en constante dinámica. Claro. Entonces no puede ser rebatido, entonces Claro. más Refutado. que tal vez, claro, sea un dogma, ¿no? Entonces siempre hay que tener precaución con eso. A veces al psicoanálisis se lo tilda de eso, ¿no? Pero en realidad todos los conceptos están en constante evolución y lo que es interesante para la teoría psicoanalítica al menos, desde Freud, pasando por Lacan y lo que nos toca a los psicoanalistas en esta época, es dialogar y ser transepistémicos, ¿no? Dialogar con todas las otras formas de saber que existen, en un constante diálogo y nutrición, ¿no? Porque el psicoanálisis, si se cierra en sí mismo, lo que pasa con él es que se va a volver un dogma, ¿no? Y lo malo es que las disciplinas científicas en ese tiempo postmoderno se llevan tanto hacia la extrema especialización que se dedican simplemente a una cosa y se cierran en sí mismas y no dialogan con otras, ¿no? Entonces yo creo que el psicoanálisis, si quiere subsistir ahora en el siglo XXI, tiene que dialogar, bueno, como lo hace, ¿no? De alguna manera, bueno, con la filosofía, con la sociología, con la antropología, con la literatura, que son otras disciplinas que pueden nutrir un poco esta experiencia, ¿no? Se tiene que sostener en base a esa experiencia. Leonardo, muchísimas gracias. De verdad, como dijiste al inicio, es un tema bastante amplio. Sí. Pero al final creo que nos hemos quedado con buenos conceptos. Hay muchos temas todavía por hablar.
No sé si hay algún tema, algo que quieras dejar para finalizar, algo que no hayamos tocado sobre el psicoanálisis, algo que quieras que la gente se quede para poder finalizar esta gran charla. Bueno, quizás lo que hablamos quizás al principio, ¿no? Antes de que comencemos a grabar, que la lógica de este tiempo lo que demanda es otro tipo de formas de pensar, ya no tan segmentadas en sectores específicos del saber, que llevan al extremo, digamos, y ya han desgastado su propia epistemología y ya la han agotado, digamos, solamente para girar sobre sus propios ejes, ¿no? Quizás todas las disciplinas que en esta época quieren formular saberes tienen que, como decía hace un momento, dialogar, ¿no? Porque el gran peligro son los neoconservadurismos, ¿no? Les decía en un principio, quizás en la época de Freud, la idea del inconsciente, de la sexualidad infantil, del Edipo y todos los conceptos que he ido planteando eran así como un ataque a la moralidad de ese tiempo, ¿no? Y ahora pensamos que somos más abiertos, que ya hemos superado los tabús y que se puede hablar de todo, cuando más bien el peligro está en que más bien en esta época hay como neoconservadurismos en las que ya no se puede tampoco decir algunas cosas, ¿no? Y que todos los saberes tienen que circunscribirse a puntos muy específicos. Nada de eso va a funcionar si no hay un flujo constante del saber, un diálogo permanente y que las disciplinas también que investiguen sobre el ser humano, el ser hablante como nosotros le decimos, el ser afectado por el lenguaje, el ser enfermado, sintomatizado por el lenguaje, incluyan la paradoja, incluyan esta cosa indeterminada, para no ser justamente dogmáticas, ¿no? Incluyan, digamos, estar orientadas por este imposible de formalizar del ser humano. No para decepcionarse y decir, bueno, si hay algo imposible en el ser humano, entonces ¿para qué vamos a investigar si nunca vamos a saber su verdad absoluta? No, si nunca vamos a desentrañar su esencia, digamos, ¿no? Y esté organizada, no sé, en cualquier segmento del cuerpo que la disciplina científica se encargue de estudiar, ¿no? Sino que tiene que siempre tener como en el horizonte de que ese imposible dinamiza el saber para continuar, aún sabiendo que ese imposible se recorre, ¿no? Puedo abordarlo un poquito, describo algo de esto, pero ese imposible se ha recorrido a otro lugar y hay que pesquisarlo, hay que buscarlo, tiene que ser nuestro orientador constantemente para no caer, digamos, en lo que yo llamaba hace un tiempo atrás los conservadurismos científicos, que son disciplinas que por ser muy científicas acaban siendo tan conservadoras y tan cerradas, digamos, como otras, ¿no? En ese sentido, para mí el psicoanálisis siempre está abierto a nutrirse de todo esto, como Freud lo hizo con la literatura, los pensadores y los médicos y los científicos de su tiempo en un diálogo permanente, al igual que en Lacan, en la época que le tocó vivir, con ese grupo privilegiado de intelectuales franceses con los que ha podido dialogar, ¿no? En diferentes disciplinas. En esta época esos espacios tienen que abrirse y formularse, ¿no? Por más de que en esta época ya no sea una época de grandes intelectuales, digamos, ¿no? De figuras así reconocidas, importantes, que marquen una época con su pensamiento, sino que se tienen que tejer redes para poder nutrir los saberes desde una perspectiva completamente abierta y experimental, ¿no? La época me parece que lo demanda, ¿no? Demanda abrirse, desacralizar también algunas formas de pensamiento que son las que nos impiden después tener un nexo con los otros, ¿no? Y solamente parcelarnos en lo que nos compete y hiperespecializarnos, ¿no? Sino más bien hay que abrir esos espacios. Eso me parece que básicamente, ¿no? Muchísimas Perfecto, gracias. ¿no? A ustedes, pues. Buenísimo. Espero que hayan disfrutado de esta gran charla. No olviden suscribirse, como decíamos al inicio, seguirnos en nuestras redes. Y con eso podemos finalizar por hoy. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.